La almirante Kate Morrison se encontraba en el puente de mando de la ESS Guardián y observó cómo 3 enormes naves aparecían en el límite del sistema solar terrestre. Cada nave alienígena medía más de 1 kilómetro de largo y estaba cubierta de un extraño metal que parecía cambiar de color a la luz de las estrellas. Había esperado este momento durante toda su carrera, pero nunca imaginó que las naves serían tan enormes. La nave de guerra humana más grande apenas tenía 1/10 parte del tamaño de la nave alienígena más pequeña que se acercaba. Kate se giró hacia su oficial de comunicaciones y asintió con la cabeza. En cuestión de minutos, las señales de radio llenaron el espacio entre la Tierra y la flota alienígena. La respuesta llegó más rápido de lo esperado y en un inglés perfecto, lo que sorprendió a todos en el puente. La voz alienígena era profunda y tenía el tono de alguien que le hablaba a un niño pequeño. El capitán Jake Sullivan había sido elegido para dirigir la primera reunión con estos visitantes de otro mundo. Era un hombre tranquilo de unos 40 años que había pasado años estudiando culturas extraterrestres que los científicos terrestres habían detectado a través de telescopios espaciales profundos. Jake conocía 17 idiomas alienígenas diferentes y se había entrenado para esta misma situación desde los 20 años. Mientras se preparaba para abordar el transbordador que lo llevaría a la nave insignia alienígena, se recordó a sí mismo que debía mantener la calma y observar todo. La DRA. Lisa Chen se unió a Jake en el transbordador junto con el coronel Sam Parker. Lisa era la mayor experta de la Tierra en comunicación extraterrestre y había pasado los últimos 10 años preparándose para el primer contacto. Sam estaba allí para brindar asesoramiento militar y proteger al equipo diplomático si algo salía mal. Los 3 humanos vestían sus mejores uniformes de gala y llevaban pequeños dispositivos de grabación ocultos en su ropa. Los líderes de la Tierra querían que cada palabra de esta reunión quedara preservada para la historia. El transbordador se acopló a la nave insignia alienígena, y Jake sintió que su corazón latía más rápido cuando se abrió la esclusa de aire. El pasillo que se extendía más allá estaba iluminado con una suave luz azul, y la pared parecía estar hecha de algún tipo de metal vivo. Unas figuras altas los esperaban al final del pasillo. Los alienígenas eran humanoides, pero medían casi 2.4 metros, tenían la piel gris y grandes ojos negros. Su líder vestía elaboradas túnicas cubiertas de símbolos que parecían moverse cuando Jake los miraba directamente. El comandante de flota, Bexar, se presentó con una reverencia que parecía más un gesto de superioridad que de respeto. Su voz resonó en la gran sala de reuniones al explicar que representaba a la Alianza Sapiriana. Este era un grupo de 47 especies diferentes que controlaban la mayor parte de la galaxia. Bexar habló como si le estuviera haciendo un gran favor a la humanidad al siquiera reconocer su existencia. Jake escuchó atentamente mientras Bexar describía cómo funcionaba la alianza. Las especies fuertes lideraban, mientras que las más débiles proporcionaban recursos y mano de obra. Las nuevas especies siempre agradecían ser incluidas en una civilización tan avanzada. El comandante alienígena dejó claro que la humanidad comenzaría desde abajo del sistema y tendría que demostrar que merecía un mejor trato durante muchas generaciones. La DRA. Chen tomaba notas de todo mientras intentaba ocultar su creciente enojo por la actitud del alienígena. Hablaban de los humanos como un granjero hablaría del ganado. Sam Parker permaneció en silencio, pero su ojo experto catalogó cada detalle de la construcción de la nave alienígena y las armas que portaban sus guardias. La tecnología era impresionante, pero no imposible de entender. Todo lo que viera sería reportado a los líderes militares de la Tierra. Bexar les mostró los aposentos donde se alojarían durante las negociaciones. Las habitaciones eran cómodas, pero Jake notó que podían cerrarse desde afuera. El extraterrestre explicó que era para su protección, pero su tono sugería que en realidad era para evitar que deambularan por la nave. Jake le dio las gracias cortésmente mientras tomaba notas mentales de todo lo que observaba. Esa noche, los 3 humanos se reunieron en los aposentos de Jake para hablar de lo que habían aprendido. Lisa susurró que los extraterrestres claramente consideraban a la humanidad primitiva y débil. Sam añadió que su tecnología era avanzada, pero mostraba signos de ser muy antigua. Muchos de los sistemas de la nave parecían estar en mantenimiento en lugar de ser de nueva construcción. Esto sugería que la Alianza Sapirana podría no ser tan fuerte como parecía. Jake activó un pequeño dispositivo que evitaría que su conversación fuera escuchada y contactada. La Tierra. Mediante un canal encriptado, el rostro del almirante Morrison apareció en la pequeña pantalla, y ella escuchó atentamente su informe inicial. Confirmó que se estaban llevando a cabo reuniones similares con otras naves sapirianas en todo el sistema solar. Todos los representantes extraterrestres mostraban la misma actitud arrogante hacia la humanidad. De vuelta en la Tierra, el presidente Frank Martínez convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Global.
Líderes de todas las naciones se reunieron en el centro de mando oculto bajo las montañas rocosas. Revisaron los informes iniciales de todos los equipos de contacto y discutieron sus opciones. Los extraterrestres claramente esperaban que la humanidad simplemente aceptaron cualquier término que les ofrecieran. Esta suposición resultaría ser su primer gran error. La DRA. Ellen Rodríguez activó los enlaces de comunicación con instalaciones secretas alrededor del mundo y del sistema solar. Durante más de un siglo, la humanidad se había estado preparando para este momento. Los extraterrestres vieron una especie joven que apenas había aprendido a abandonar su planeta natal. No tenían ni idea de que estaban viendo el resultado de 200 años de cuidadosa planificación y preparación para exactamente este tipo de encuentro. El segundo día de negociaciones comenzó en una cámara más grande llena de pantallas holográficas que mostraban mapas estelares y posiciones de la flota. El comandante Bexar había invitado a más oficiales aerianos a observar los procedimientos. Jake Sullivan notó que cada alienígena vestía túnicas de diferentes colores que indicaban su rango y especialización. Los oficiales militares estaban detrás de los diplomáticos con las manos apoyadas en armas que zumbaban con energía apenas contenida. Bexar activó un mapa tridimensional del sistema solar terrestre y comenzó a señalar varios lugares con un dispositivo que proyectaba marcadores rojos. Explicó que la Alianza había completado un estudio detallado del espacio humano durante su aproximación. Cada planeta, luna y asteroide había sido catalogado y evaluado por su valor estratégico y económico. La forma informal en que habló sobre la división del sistema natal de la humanidad hizo que el Dr. Chen apretara los puños. La primera exigencia se refería a los derechos mineros exclusivos de la luna terrestre. Bexar explicó que la Alianza necesitaba los minerales raros que se encontraban allí para mantener su flota. La humanidad podría mantener una pequeña estación de investigación, pero todas las operaciones industriales serían transferidas al control sapiriano. Las ganancias de esta minería ayudarían a pagar los servicios de protección que la Alianza proporcionaría a la Tierra. Jake mantuvo la compostura diplomática mientras calculaba internamente el verdadero coste de perder las operaciones mineras lunares. La Luna proporcionaba materiales esenciales para la creciente industria espacial de la Tierra y generaba más de 50.000 empleos. El coronel Parker reconoció de inmediato las implicaciones estratégicas, ya que las bases lunares también servían como estaciones de alerta temprana para amenazas provenientes del espacio profundo. La segunda exigencia era aún peor. Bexar destacó varias ciudades importantes de la Tierra, como Nueva York, Londres, Tokio y Bombay. Estos centros de población tendrían que ser reubicados para dar cabida a los complejos administrativos zefirianos. Los extraterrestres requerían la supervisión directa de las actividades humanas, y estas instalaciones albergarían a los gobernadores que gestionarían la integración de la Tierra en la Alianza. El Dr. Chen no pudo permanecer en silencio por más tiempo y preguntó dónde se reubicarían las poblaciones desplazadas. Bexar hizo un gesto de desdén y explicó que los humanos eran bastante adaptables y encontrarían ubicaciones adecuadas en otros lugares. El tono de su respuesta dejó claro que el bienestar de los humanos desplazados no era una preocupación. Esta actitud indiferente hacia el sufrimiento humano reveló la verdadera naturaleza de la oferta de la Alianza. La tercera y más inquietante exigencia se refería a lo que Bexar llamó educación tecnológica. El 10% de la población de la Tierra, de entre 18 y 30 años, sería seleccionada para recibir entrenamiento avanzado en las instalaciones de la Alianza. Estos jóvenes humanos aprenderían a operar y mantener tecnología alienígena, a la vez que contribuían con su trabajo a importantes proyectos de la Alianza en toda la galaxia. Jake hizo preguntas directas sobre este programa educativo mientras intentaba ocultar su creciente horror. Los humanos seleccionados estarían fuera por periodos mínimos de 20 años sin garantía de regreso a la Tierra. Serían alojados en instalaciones de la Alianza y asignados a trabajar donde más se necesitaran sus habilidades. Bexar describió esto como una generosa oportunidad para que la humanidad contribuyera a la civilización galáctica. El coronel Parker se dio cuenta de que esto no era más que una sofisticada esclavitud disfrazada de lenguaje diplomático. La Alianza había empleado claramente este mismo patrón con otras especies de la galaxia. Las poblaciones jóvenes eran expulsadas para evitar la resistencia, mientras que sus mundos natales eran minados en busca de recursos. La generación anterior se encargaría de gestionar la población restante bajo supervisión alienígena. Bexar parecía satisfecho consigo mismo al delinear el plazo para implementar estos cambios. La Tierra tendría 30 días para empezar a cumplir con los requisitos de la Alianza. La resistencia se enfrentaría con las medidas adecuadas para garantizar la cooperación. Señaló la pantalla holográfica que mostraba las flotas de batalla sepirianas desplegadas por todo el espacio humano como recordatorio de las consecuencias de la rebeldía.
Jake solicitó un receso para consultar con los líderes de la Tierra. Sobre estos importantes requisitos, Vexar accedió con evidente impaciencia, explicando que otras especies habían aceptado términos similares sin demora. La Alianza tenía agendas que cumplir y no podía perder el tiempo en discusiones interminables. La humanidad tendría que decidir rápidamente si prefería la cooperación o la alternativa. De vuelta en sus cuarteles, los tres, los humanos, establecieron otra conexión segura con la Tierra. El presidente Martínez escuchó con seriedad cómo Jake describía las exigencias de la Alianza. El presidente confirmó que se habían presentado requisitos idénticos a los equipos negociadores de todo el sistema solar. Todos los comandantes eperianos seguían el mismo guión y mostraban el mismo desprecio por las preocupaciones humanas. El doctor Rodríguez apareció en el canal seguro para informarles que el protocolo 7 se había activado por completo. Las estaciones de monitoreo del espacio profundo rastreaban cada nave alienígena mientras sensores ocultos recopilaban información detallada sobre su tecnología y capacidades. La inteligencia recopilada durante los últimos 2 días resultaría invaluable para lo que estaba a punto de suceder. El almirante Morrison informó que la flota terrestre estaba lista y esperando la señal para moverse. Las instalaciones ocultas de todo el sistema solar se habían puesto en alerta máxima. La suposición alienígena de que la humanidad estaba indefensa y desprevenida estaba a punto de ser puesta a prueba de la manera más dramática posible. Todo dependía ahora de mantener el engaño un poco más. La última sesión diplomática comenzó con Vexar mostrando claras señales de impaciencia. Había concedido a la humanidad 12 horas para considerar los términos de la alianza y parecía molesto porque habían solicitado todo el tiempo permitido. Otras especies solían aceptar de inmediato o como máximo, en pocas horas. La demora sugería confusión o desafío, y ambas posibilidades irritaban al Cepirano. El comandante, el capitán Sullivan, entró en la sala de reuniones con el Dr. Chen y el coronel Parker a ambos lados. Los tres humanos parecían tranquilos y serenos a pesar de la enorme presión a la que estaban sometidos. Jake había pasado la noche revisando toda la información que la Tierra había recopilado sobre la psicología y las tácticas apirianas. Sabía exactamente qué debía suceder, pero el momento tenía que ser perfecto. Vexar no perdió tiempo en pedir la decisión de la humanidad sobre los términos de la alianza. Su lenguaje corporal sugería que esperaba una aceptación inmediata, seguida de discusiones sobre los plazos de implementación. El comandante alienígena había llevado a cabo estas negociaciones docenas de veces con otras especies, y el patrón siempre era el mismo. Ante una fuerza abrumadora, las civilizaciones débiles aceptaban rápidamente cualquier término ofrecido. Jake miró directamente a Vexar y dio una respuesta que nadie en la cámara esperaba. Los líderes de la Tierra habían considerado cuidadosamente la propuesta de la Alianza y habían encontrado varias áreas que requerían aclaración y modificación. El equipo diplomático humano necesitaría tiempo adicional para llegar a acuerdos aceptables que beneficiaran a ambas especies. La solicitud se presentó en un lenguaje diplomático perfectamente cortés. El silencio que siguió a la declaración de Jake se prolongó durante casi 30 segundos. Vestar miró a los humanos con una expresión de total incredulidad. Ninguna especie había solicitado jamás modificaciones a los términos de la alianza. Las ofertas presentadas eran definitivas e innegociables. La aceptación era la única opción disponible para las civilizaciones que querían evitar la destrucción total. La voz de Vexar tenía un tono peligroso al explicar que la alianza no negociaba con especies primitivas. La humanidad aceptaría los términos tal como se presentaban o afrontaría las consecuencias de desafiar la ley galáctica. El ejército sapiriano había pacificado cientos de mundos y la Tierra no sería la primera en resistirse con éxito a la autoridad de la alianza. La cooperación no era opcional para las especies que carecían del poder para imponer su propia voluntad. El Dr. Chen notó que los demás oficiales aperianos acercaban las manos a sus armas a medida que aumentaba la tensión en la sala. El entrenamiento militar del coronel Parker le permitió evaluar la situación táctica manteniendo su fachada diplomática. Los alienígenas se preparaban para la posibilidad de violencia, pero aún creían tener todas las ventajas en cualquier posible conflicto. Jake mantuvo su tono diplomático y tranquilo mientras solicitaba detalles específicos sobre los servicios de protección mencionados en la oferta de la Alianza. Si la Tierra iba a proporcionar recursos y población para apoyar las operaciones de la Alianza, la humanidad merecía saber exactamente qué recibiría a cambio. La pregunta era razonable, pero Vexar claramente la consideró otra señal de desafío inaceptable. Vexar activó un dispositivo de comunicación y habló rápidamente en idioma sapirano con alguien en su nave insignia. El Dr. Chen entendía lo suficiente del idioma alienígena como para darse cuenta de que estaba ordenando una demostración de la potencia de fuego de la Alianza.
3 naves destructoras entrarían en órbita terrestre y atacarían lo que parecía ser una instalación militar en el Océano Pacífico. La destrucción mostraría a la humanidad el coste de la resistencia. Entonces Jake observó la pantalla holográfica mientras 3 elegantes naves de guerra alienígenas se dirigían hacia la Tierra mientras cargaban sus armas principales. Cada destructor era 5 veces más grande que el mayor buque de guerra humano y tenía suficiente potencia de fuego para arrasar una gran ciudad. Vexar explicó que esto era justo. Una pequeña muestra de las capacidades militares de la Alianza. La resistencia continua tendría consecuencias cada vez más graves para la población humana. El momento finalmente había llegado, y Jake se sintió extrañamente tranquilo al levantarse de la mesa de negociaciones. 200 años de preparación estaban a punto de revelarse, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. Miró directamente a Vexar y habló con una voz que transmitía absoluta confianza. Parecía haber un malentendido fundamental sobre la naturaleza de esta negociación, y era hora de corregirlo. Jake activó un pequeño dispositivo de comunicación que llevaba oculto en su uniforme y pronunció una sola frase que lo cambiaría todo. El almirante Morrison recibió el mensaje en la Tierra e inmediatamente comenzó a implementar el plan que había estado esperando ese preciso momento. Instalaciones ocultas por todo el sistema solar se conectaron mientras plataformas de armas camufladas revelaban su verdadera naturaleza por primera vez. La primera señal de que algo andaba mal provino de los operadores de los sensores apiranos que monitoreaban a los 3 destructores que se acercaban a la Tierra. Las lecturas de energía se disparaban en lugares que sus estudios iniciales habían identificado como espacio vacío o instalaciones primitivas. Lo que habían descartado como un planeta atrasado, de repente mostraba características tecnológicas que rivalizaban con sus propios sistemas avanzados. Star recibió informes urgentes de los comandantes de su flota que describían lecturas de sensores imposibles en todo el sistema solar humano. Instalaciones que no deberían existir se estaban alimentando con emisiones de energía que desafiaban su comprensión de las capacidades humanas. La especie primitiva que habían venido a subyugar estaba revelando tecnología que debería haber estado fuera de su alcance durante miles de años. La doctora Chen sonrió al observar cómo las expresiones alienígenas cambiaban de la arrogancia a la confusión, y finalmente, a los primeros indicios de miedo. El coronel Parker permaneció completamente inmóvil, pero sus ojos reflejaban satisfacción al ver cómo décadas de cuidadosa planificación finalmente comenzaban a desarrollarse. La Alianza Sapiriana estaba a punto de descubrir que sus suposiciones sobre la humanidad habían sido total y peligrosamente erróneas desde el principio. La pantalla principal de la sala de reuniones sapiriana se activó sin previo aviso y mostró una imagen que dejó a todos los alienígenas presentes paralizados de sorpresa. El general Alex Turner apareció en pantalla con el uniforme del Comando de Defensa Planetaria de la Tierra. Tras él, enormes pantallas mostraban información táctica que revelaba el verdadero alcance de los preparativos de la humanidad. El planeta primitivo que la Alianza había venido a subyugar era en realidad el centro de la red defensiva más avanzada conocida. Turner comenzó a hablar con una voz tranquila y profesional que transmitía absoluta autoridad. Los líderes de la Tierra habían monitoreado cada momento de las negociaciones y consideraban los términos de la Alianza completamente inaceptables. La humanidad rechazó todas las demandas de trabajo tributario y concesiones territoriales. Además, cualquier intento de imponer estas demandas mediante la acción militar se enfrentaría con medidas defensivas apropiadas. Vexar se esforzaba por procesar lo que veía mientras las pantallas tácticas revelaban instalaciones por todo el sistema solar humano que no deberían haber existido. La Luna no era solo un satélite natural, sino una enorme plataforma de armas camuflada para parecer una roca estéril. Marte albergaba astilleros que habían estado produciendo naves avanzadas durante más de 50 años. El cinturón de asteroides contenía una red de estaciones de defensa automatizadas que podían coordinar su fuego para detener toda la batalla. El capitán Sullivan, médico de flota, se puso de pie y se dirigió al atónito comandante Seeriano, con el mismo tono cortés que había mantenido durante las negociaciones. Había habido cierta confusión sobre la naturaleza de estas discusiones, y quería aclarar la verdadera postura de la humanidad. La Tierra no buscaba unirse a la Alianza como una especie cliente. En cambio, anunciaban su presencia como una potencia independiente que esperaba ser tratada con el debido respeto. La DRA. Chen activó su tableta y comenzó a mostrar registros históricos que mostraban la cronología real del desarrollo humano. Los estudios de la Alianza habían detectado señales de radio de la Tierra que parecían indicar una civilización primitiva.
apenas aprendiendo a usar tecnología básica. Esas señales se habían transmitido deliberadamente para crear exactamente esa impresión. Si bien las verdaderas capacidades de la humanidad permanecieron ocultas a la observación galáctica, lo cierto era que la humanidad había sido consciente de la civilización galáctica durante más de 2 siglos. Una antigua nave de reconocimiento alienígena se estrelló en la Antártida en 1823, y sus restos proporcionaron a los científicos terrestres su primer vistazo a tecnología avanzada. Un estudio minucioso de los sistemas informáticos de la nave reveló mapas estelares, rutas comerciales e información detallada sobre docenas de especies, incluida la Alianza Sapiriana. El coronel Parker explicó que la humanidad había pasado las décadas siguientes observando atentamente la civilización galáctica, mientras permanecía oculta a la detección. Los telescopios del espacio profundo monitorizaban las comunicaciones y los patrones de tráfico extraterrestres. Las ondas automatizadas recopilaban información sobre tecnología y capacidades militares. Para 1900, los líderes de la Tierra comprendían exactamente cómo funcionaba la galaxia y comenzaron a prepararse para un eventual contacto. La revolución industrial que transformó la civilización humana durante los siglos XIX y XX siguió por el conocimiento adquirido a partir de los restos extraterrestres. La energía a vapor, la electricidad y la energía nuclear se desarrollaron décadas antes de lo previsto. El programa espacial que llevó a los humanos a la Luna fue en realidad el comienzo de un masivo proyecto de construcción militar que continuó durante más de un siglo. Turner reveló que el aparente atraso tecnológico de la Tierra era el resultado de un engaño minucioso. Las transmisiones de radio y televisión se diseñaron para hacer que la civilización humana pareciera primitiva a cualquier observador extraterrestre. Mientras tanto, el verdadero trabajo de construir las defensas de la humanidad continuaba en instalaciones secretas ocultas por todo el sistema solar. Todas las naciones importantes contribuyeron con recursos y personal al proyecto. Los 3 destructores apianos que se acercaban a la Tierra se encontraron repentinamente rodeados por naves de guerra humanas que se habían ocultado a la sombra de asteroides cercanos. La flota del almirante Morrison se reveló cuando más de 40 naves de diseño completamente desconocido se desenmascararon simultáneamente. Cada nave humana era más grande y estaba más fuertemente armada que cualquier otra del grupo de trabajo Sepiriano actual. Bexar finalmente recuperó la voz y exigió saber cómo la humanidad había adquirido una tecnología tan avanzada. Hake sonrió y explicó que la nave de reconocimiento accidentada no estaba vacía cuando la encontraron. El único tripulante superviviente había vivido lo suficiente para compartir información crucial sobre política y tecnología galácticas a cambio de atención médica. Ese alienígena había muerto sabiendo que la humanidad eventualmente usaría ese conocimiento para protegerse. El Dr. Chen añadió que las expediciones posteriores a otros antiguos lugares de accidentes habían proporcionado conocimientos tecnológicos adicionales. La humanidad no había robado ni conquistado su camino hacia capacidades avanzadas. Las habían obtenido a través de 2 siglos de estudio minucioso, ingeniería inversa y desarrollo innovador. La especie que la Alianza consideraba primitiva, de hecho, se había estado preparando para este encuentro por más tiempo que la mayoría de los miembros actuales de la Alianza. Cobertura espacial. Las pantallas holográficas mostraban ahora el alcance completo de los preparativos defensivos humanos. Cada planeta y luna principal del sistema solar albergaba instalaciones militares. Astilleros ocultos en el sistema exterior habían estado produciendo naves durante décadas. Las instalaciones de fabricación automatizadas podían construir nuevas armas y defensas más rápido que cualquier industria alienígena conocida. La Tierra no solo estaba defendida. Era una fortaleza que podía resistir cualquier fuerza. La Alianza podía oponerse. Turner concluyó su presentación informando a Bexar que la humanidad estaba lista para ocupar su lugar en la civilización galáctica como un socio igualitario en lugar de una especie sometida. Los días en que la Alianza dictaba términos a las civilizaciones recién contactadas estaban llegando a su fin. La Tierra se defendería a sí misma y a cualquier otra especie que optara por resistirse a la dominación de la Alianza. El equilibrio de poder en la galaxia estaba a punto de cambiar para siempre. La dinámica de poder en la sala de reuniones se había invertido por completo en cuestión de minutos. El comandante Bexar se encontró observando pantallas que mostraban capacidades militares humanas que superaban cualquier cosa que la Alianza hubiera encontrado en siglos de expansión. La especie que había venido a subyugar poseía tecnología y preparativos defensivos que rivalizaban con el poder combinado de los 47 mundos miembros de la Alianza Seeriana. El capitán Sullivan activó un proyector holográfico y mostró nueva información táctica que hizo que los oficiales alienígenas retrocedieran alarmados. Ocultas. Por todo el sistema solar se encontraban instalaciones camufladas como elementos naturales o estructuras primitivas. Plataformas de armas. Que se hacían pasar por satélites de comunicación.
Rodeaban la Tierra con múltiples capas defensivas. Las operaciones de minería de asteroides eran en realidad fábricas automatizadas que producían armamento militar avanzado. Las 24 horas del día. El almirante Morrison Apareció en la pantalla principal para ofrecer un informe detallado sobre las verdaderas capacidades militares de la Tierra. Su flota se había ocultado en el sistema solar exterior, utilizando tecnología de sigilo derivada del antiguo naufragio alienígena hallado en la Antártida. Cada nave humana estaba equipada con sistemas de armas que incorporaban innovaciones de 2 siglos de minuciosa investigación y desarrollo. La flota de la Alianza estaba ahora completamente rodeada y superada en armamento. El Dr. Rodríguez Apareció junto a Morrison para explicar el alcance de la red de inteligencia de la Tierra. Las estaciones de monitoreo humanas habían estado rastreando las actividades de la Alianza en este sector de la galaxia durante más de 50 años. Cada movimiento de la flota, negociación diplomática y operación militar había sido observado y registrado. La Tierra poseía información detallada sobre la tecnología de la Alianza, debilidades de la ología y divisiones políticas internas. Jaque se puso de pie y se dirigió a Vestar con la misma cortesía diplomática que el alienígena había mostrado a la humanidad durante sus negociaciones iniciales. Parecía apropiado presentar al comandante algunos términos revisados que reflejaran mejor el equilibrio real de poder entre sus civilizaciones. La Tierra estaba preparada para discutir la cooperación mutua entre iguales, pero no toleraría más amenazas ni exigencias de tributo. La primera exigencia humana implicaba la retirada inmediata de todas las fuerzas militares de la Alianza del Sistema Solar. Cualquier nave que permaneciera después del plazo especificado sería considerada hostil y se trataría en consecuencia. Bexar abrió la boca para objetar, pero la volvió a cerrar. Cuando las nuevas lecturas de los sensores mostraron que la red de defensa planetaria de la Tierra estaba completamente activada y apuntaba a su nave insignia, el Dr. Chen presentó el segundo requisito, que implicaba el reconocimiento de la Tierra por parte de la Alianza como una potencia soberana independiente con plenos derechos bajo la ley galáctica. La humanidad no aceptaría la condición de cliente ni ninguna forma de relación tributaria. Las futuras interacciones entre la Tierra y los mundos de la Alianza se llevarían a cabo a través de los canales diplomáticos adecuados entre iguales. Los días de imponer condiciones a las especies recién contactadas estaban llegando a su fin. El coronel Parker describió la tercera demanda, que abordaba el trato de la Alianza a otras especies subyugadas. La Tierra poseía registros detallados de las tácticas de expansión de la Alianza y la explotación sistemática de las civilizaciones más débiles. La humanidad esperaba reformas inmediatas de estas políticas y supervisaría el cumplimiento de la Alianza a través de su extensa red de inteligencia. La continua opresión de las especies clientes resultaría en una intervención humana activa. Vestar finalmente encontró su voz e intentó protestar contra estas demandas sin precedentes. Ninguna especie recién contactada se había atrevido jamás a imponer condiciones a la Alianza. El orden establecido de la civilización galáctica dependía del reconocimiento de la jerarquía natural entre culturas avanzadas y primitivas. Las inesperadas capacidades de la humanidad no justificaban la revocación total de miles de años de precedentes. Jaque sonrió y explicó que Bexitar había malinterpretado la situación. La Tierra no era una especie recién contactada que buscaba acomodo en las estructuras galácticas existentes. La humanidad anunciaba su surgimiento como una gran potencia que pretendía remodelar esas estructuras según principios más equitativos. La Alianza podía adaptarse a esta nueva realidad o encontrarse frente a un oponente que llevaba 2 siglos preparándose para este conflicto. El almirante Morrison dio una muestra de determinación humana al ordenar un ataque de precisión contra un pequeño asteroide cerca de la flota de la Alianza. El objetivo fue completamente vaporizado por armas disparadas desde instalaciones que los apiranos ni siquiera habían detectado. La demostración demostró que la Tierra poseía tanto la capacidad como la voluntad de respaldar sus demandas con una fuerza abrumadora si fuera necesario. Los oficiales apirianos comenzaron a recibir comunicaciones urgentes de sus naves por todo el sistema solar. Naves humanas aparecían de sus escondites por todas partes, y cada una portaba armas que superaban cualquier armamento existente en el arsenal de la Alianza. La meticulosa recopilación de inteligencia de los 2 últimos siglos había permitido a la Tierra diseñar contramedidas. Bexar comprendió que, por cada tecnología alienígena conocida, la resistencia sería feudal y potencialmente catastrófica para toda su flota. Los seres que había descartado como primitivos poseían capacidades militares que podrían amenazar los mundos centrales de la Alianza. Continuar las hostilidades solo resultaría en la destrucción de sus fuerzas, a la vez que demostraría el poder de la humanidad a toda la galaxia.
La decisión inteligente era aceptar la nueva realidad y adaptarse a ella. El comandante Sapiriano aceptó formalmente las condiciones de la Tierra y acordó la retirada inmediata del espacio humano. Llevaría la noticia a los líderes de la Alianza sobre las verdaderas capacidades de la humanidad y sus exigencias de reforma galáctica. Jake le agradeció su cooperación y expresó su esperanza de que las futuras relaciones entre sus pueblos fueran más productivas y mutuamente beneficiosas. Mientras la flota de la Alianza se preparaba para partir, Bexar le preguntó a Sullivan por qué la humanidad había decidido revelar su fuerza de esa manera. Podrían haber permanecido ocultos y evitado el contacto por completo. La respuesta de Jake sería recordada en toda la galaxia durante generaciones. La humanidad prefería ser subestimada porque eso hacía que la sorpresa final fuera mucho más efectiva. La era de la influencia humana en los asuntos galácticos había comenzado, y nada volvería a ser igual.